Muy bien, pues nos encontramos ahora ante la etapa dentro de nuestro caminar en el estudio de la historia de la salvación o de la revelación. Nos encontramos, permítanme, vamos a compartir pantalla, si no nada más lo veo yo. Tenemos entonces que nos encontramos en los reinos de Israel y de Judá. Ya vimos en nuestra anterior presentación, vimos que el reino del norte o reino de Israel con capital Samaria fue destruido por Asiria en el año 721 antes de la era cristiana. Muy bien, le sobrevive el reino de Judá y hace 8 días veíamos al profeta, al profeta Isaías, el primer Isaías llamado así, el profeta del Mesías, que tiene una triple visión que encontramos en los capítulos 7, 9 y 11 del libro llamado de Isaías. Muy bien, vimos también la historia de este reyesito joven, inexperto, que no se dejó aconsejar de los sabios, de los hombres de Dios, y que no hizo caso incluso que Dios le manda a decir a través del profeta Isaías que no se someta a Asiria, que no se someta. Pero el rey Ahaz no hizo caso. Sin embargo, vemos que le sucede el rey Ezequías, que fue un rey de los mejorcitos que tuvo. La historia de Ezequías, bueno, vamos a ver qué nos dice primero el padre Carrillo en el libro, en esta guía que nos da, ¿verdad? Dice, después de la caída de Samaria y con esa ocasión, el rey Ezequías, hijo de Ahaz, promovió una renovación política y religiosa en Judá e invitó a los que habían quedado de Israel. Un buen rey, un rey pues que tenía, que en un momento dado dijo, pues mis hermanos del norte que están en desgracia, los que quieran venirse, vénganse, les damos la bienvenida. Y entonces dice así, organiza una renovación política y religiosa en el reino de Judá. A Ezequías siguió el rey Manasés. Muy bien, pero quisiera que veamos del rey Ezequías en el libro segundo de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes vamos a ver algo sobre este rey, capítulo 21, segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Nos vamos al capítulo, a la introducción del rey Ezequías en el capítulo 18, versículo 1. Dice, en el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, del norte, ¿verdad? Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Más o menos cuando ya iba a caer, ya estaba por caer el reino del norte, toma Ezequías toma, miren, es del 727, 6 años antes de la caída del reino del norte. Ezequías va a subir al trono de Jerusalén. Va a reinar del 727 al 698, que son aproximadamente 29 años. Muy bien. Dice entonces, en el año tercero, comenzó a reinar, en el año tercero de Oseas, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Dice de Ezequías el versículo 3, hizo lo recto a los ojos de Yahvé
enteramente como David su padre. ¿Por qué dice David su padre? Bueno, porque siempre el padre de los reyes, ¿verdad? Bueno, el padre de la raza, Abraham, pero el padre David, pues el rey mesiánico a quien Dios le prometió que siempre habría un trono un descendiente de su sangre en el trono de Jerusalén. Muy bien, estaba así, decimos que reinó del 727 al 698. Tenemos que hacia el año 721, un rey de Asiria hacia el año 701. Hacia el año 701, un rey asirio llamado Sennacherib intentó conquistar Jerusalén. En Jerusalén estaba el rey Ezequías, y entonces no lo va a lograr, pero el rey Ezequías, que aparte de que ya dijimos que hizo una reforma político-religiosa, muy bien, visualizó que si el rey Sennacherib quería conquistar Jerusalén, lo iba a hacer de la forma más estratégica para tomar una ciudad, y es sitiar cortando las entradas de agua a la ciudad. No tardará ni un mes en caer, aunque tengan sus cisternas llenas, un mes, 2 meses, pero finalmente si les cortaban la entrada de agua, entonces eso iba a provocar la ruina de Sennacherib, de Jerusalén. Y de Jerusalén, pues con el reino del sur. Estamos hablando del año 701. Muy bien, lo que va a hacer Ezequías, y que hasta el día de hoy se puede ver al visitar Jerusalén, es un canal. Es un canal. Vamos a ver si encontramos aquí un mapa que nos pueda nutrir al respecto. Vamos a cerrar esto y vamos a buscar mapas. Aquí vamos a poder encontrar algo que nos oriente bien, que nos oriente. Aquí tenemos, a ver, algo que pudiera ayudarnos. Sí, esto nos va a ayudar. Muy bien. Aquí hay, ustedes vean, este es el monte Moria. Bueno, este ya es el tiempo del segundo templo, en tiempos de Jesús, pero me importa ver la orografía, la topografía del lugar. Aquí vemos lo que es el monte Moria, De hecho, hay varios montes, pero sabemos que el templo lo edificó el rey Salomón sobre el lugar donde su padre David había llevado el arca de la alianza. Muy bien, entonces aquí tenemos el Valle del Cedrón, muy bien, el Valle del Cedrón, y resulta que el agua, ¿por dónde corría? Por fuera de la ciudad, desde tiempos de Ezequías, la ciudad que no era tan grande como ya era casi del tamaño porque con Salomón creció mucho la ciudad, pero el agua estaba por fuera. Y entonces una manera de cortar el agua hacia los estanques internos, las cisternas que nutrían la vida de los habitantes de Jerusalén, pues Ezequías idea un túnel que va a ser un canal, más bien un canal excavado en la roca, un canal excavado en la roca, aquí en la mera roca, por debajo de la muralla, donde va a meter el agua que va a llegar al estanque de Siloé. Esa obra de ingeniería hasta el día de hoy es fabulosa porque todavía uno va y uno todavía puede escuchar el agua que entra de esa fuente, del Valle del Cedrón. Este es el Valle del Cedrón, y la fuente se llama la fuente de Gijón.
La fuente de Gijón es una fuente de agua viva, es decir, hasta el día de hoy tiene agua del subsuelo que llega a la ciudad de Jerusalén, que la ciudad moderna de Jerusalén, bueno, ya está fuera de lo que tenemos en este perímetro, ¿verdad? Muy bien, entonces Ezequías va a meter el agua y no va a ser esa la razón, va a ser una cuestión providencial que Sennacherib ya estaba a las puertas, ya estaba al acecho de Jerusalén. Ezequías ya había construido este canal, el agua la tenían, pero de todas maneras, pues Sennacherib tenía toda la intención de entrar. Entre paréntesis, ¿cuál es la zona norte, sur, este u oeste más fácil para conquistar esta ciudad? Por acá, difícil. Por acá, también. Es por el norte, donde los grandes conquistadores tomaron la ciudad de Jerusalén. Hablamos de Babilonia, hablamos de Roma, ¿sí? Hablamos de los caldeos, que son los babilonios, etcétera, los griegos. ¿Por dónde tomaban? La transición a los griegos fue pacífica, no fue mediante una conquista, digamos así como la conquista de destrucción que normalmente vemos en la Biblia. Pero muy bien, es por el norte, porque es donde se encuentra geográficamente una altura propicia para entrar directamente, entrar por aquí a la ciudad de Jerusalén. Pues resulta que este rey Ezequías incluso se va a enfermar. Este Ezequías se va a enfermar y si por ahí tienen algún enfermo muy grave en casa, aquí hay una oración de este rey Ezequías en el capítulo 20. ¿Quién quita y Dios? ¿Quién quita y Dios? Al orar con este texto, ¿quién quita y quiera dar más años de vida a los enfermos, verdad? Enfermedad y curación de Ezequías. Pero antes que nada, Sennacherib no logró conquistar Jerusalén porque misteriosa, providencialmente, hubo una peste, posiblemente una peste, una epidemia que mató al ejército, que los enfermó, los mató y no pudieron conquistar Jerusalén. De tal manera que en el plan de Dios estaba que no cayese Jerusalén en el 701, sino que todavía le dio oportunidad y Jerusalén va a caer hasta el año 586. Veamos esta oración de Ezequías. Capítulo 20 dice enfermedad y curación. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, todavía le toca a Isaías estar ahí, claro, él anuncia de alguna manera el nacimiento de Ezequías. Dice, el profeta Isaías vino a decirle, así habla Yahvé, prepara tus cosas, como quien dice, da órdenes acerca de tu casa porque vas a morir y no vivirás. Es decir, Ezequías se entera, siente, percibe que se va a morir, ¿sí? Y dice que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahvé diciendo, le suplicó, veamos, a Yahvé, dígnate recordar que yo he andado en tu presencia con fidelidad y corazón perfecto, quitémoslo de perfecto. Y con buen corazón, no lo quitemos. Y corazón perfecto, es decir, he tratado de hacer tu voluntad, he tratado de reinar según tu dirección, he hecho caso, me he asistido de profetas. En definitiva, como les decía, él fue uno de los dos reyes buenos, nada más, buenos para el reino del sur. Dígnate recordar que yo he andado en tu presencia con fidelidad y corazón perfecto, haciendo lo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Es esa oración que uno le hace a Dios, esa oración que uno le hace a Dios con el alma, con el corazón, con todo el anonadamiento, es decir, postrados,
postrados con el alma. Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Antes de que Isaías hubiera salido del patio central, le fue dirigida la palabra de Yahvé diciendo: vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo. Así habla Yahvé, Dios de tu padre David. Qué bonito, vean, subrayen. He oído tu plegaria y he visto tus lágrimas y voy a curarte. Sentido literal histórico. ¿De quién habla? De Ezequías, que está enfermo de muerte, que sabe que siente, que dice, de esta me muero, pero que suplica con todo el alma, con humildad. Y Dios dice, he oído tu plegaria y he oído tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Voy a darte 15 años más de vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. ¿De cuál rey de Asiria? Sennacherib, que no logró la conquista. Y ampararé esta ciudad por quien soy, no dice por tus méritos, sino por quien soy y por amor a mi siervo David. Atención, mis queridos todos. Nuevamente se encuentra en riesgo la dinastía davídica. Nuevamente se encuentra en riesgo de quedar rota, de quedar detenida, de quedar suspendida. Pero Ezequías todavía debe reinar. Y después de Ezequías va a reinar un descendiente de su sangre, que aquí entre nos, no malo, lo que le sigue, ¿verdad? Lo que le sigue. Pero aquí está esta oración, dice, voy a darte 15 años más, te libraré de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad. A ver si entiende el pueblo de no ser infiel. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Finalmente sabemos que en el año 586 Jerusalén ya fue conquistada, fue destruida. Muy bien, entonces tenemos en nuestra línea del tiempo, vamos a cerrar nuestro mapa, bueno, lo vamos a poner aquí para ver si nos sirve nuevamente y vamos entonces a nuestra línea del tiempo. En nuestra línea del tiempo seguimos caminando, aquí seguimos caminando, el rey Ahaz, después gobernó el rey Ezequías, pero entre el rey Ezequías y el santo rey Josías, es decir, entre el 698 y el 640, hubo 2 reyes que ni están puestos aquí. Se llamaron Manasés y Amón. El rey Manasés gobernó del 687 al 642 y el rey Amón del 642 al 640, 2 añitos. Y después viene el santo rey Josías. Pero vamos a pasearnos un poquito por el libro de los reyes, a ver qué encontramos. Vamos a hablar un poquito de Manasés, capítulo 21. Capítulo 20, atención, subrayen acerca de lo que acabamos de decir. El capítulo 20 dice, conclusión del reinado de Ezequías. El resto de los hechos de Ezequías, toda su bravura, cómo hizo la alberca ¿cuál alberca? La piscina de Siloé, qué bueno que no guardamos el mapa. Qué bueno que no guardamos el mapa. Aquí tenemos, sí, aquí tenemos la alberca, el estanque, la piscina, cualquiera de los 3 nombres le conviene, es que el agua que metió de la fuente de Gijón a través del túnel, miren, aquí tenemos manantial de Gijón, es este, y lo mete a través del túnel y construye, ¿qué dice aquí? La alberca. Segundo libro de los Reyes 20:20.
Dice, ¿cómo hizo la alberca y la traída de aguas a la ciudad? ¿Qué no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Ezequías se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Manasés. Vamos a ver en el capítulo 21, versículo 6. Versículo 2. Hizo el mal a los ojos de Yahvé según las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado de delante de los israelitas. Atención. Volvió a edificar los altos que había destruido su padre Ezequías. ¿Cuáles son los altos? Los santuarios a las divinidades no israelitas. Dice entonces, es decir, la única divinidad del pueblo de Israel, el único Dios es Yahvé. El templo era el santuario, el lugar del culto oficial de todo el pueblo, de las 12 tribus. Pero entonces su padre había destruido los altos, dice, ¿y qué más hizo Manasés? Alzó altares a Baal, el dios principal de los pueblos cananeos, e hizo un cipo como le había hecho Ahab, rey de Israel. Se postró ante él todo el ejército de los cielos y les sirvió. Adorar a los astros, ejército de los cielos son los astros. Y volvió, dice, construyó altares en la casa de la que Yahvé había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Volvió fíjense, tremendo. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en 2 patios de la casa de Yahvé. En los 2 patios de la casa de Yahvé. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el templo? Versículo 6. Lo que Dios dijo, no quiero que suceda porque no se lo permitió a Abraham para enseñarnos a todos los demás. Dice, hizo pasar a su hijo por el fuego, es decir, sacrificio del primogénito a las divinidades. Hizo pasar a su hijo por el fuego, practicó los presagios y los augurios, es decir, horóscopos, magia, adivinación. Hizo traer a los adivinos y a los nigromantes, los que están metidos en el mundo de la muerte, ¿verdad? Haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé. Ok, con eso nos damos cuenta que no solo Manasés, sino el hijo de Manasés llamado Amón. También vemos en el versículo 19 del capítulo 21. Amón tenía, vamos a leer el versículo 18. Manasés se acostó con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usa, y reinó en su lugar su hijo, ¿qué? Amón. Descendientes directos ¿de quién? De David, de la tribu de Judá. Reinado de Amón en Judá. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. 2 años. El nombre de su madre era Meshul-Lemet, hija de Harush de Yotba. Hizo el mal a los, subrayen, nada más para darnos cuenta del perfil de este descendiente de David. Hizo el mal a los ojos de Yahvé como había hecho su padre Manasés. Caminó enteramente por el camino que siguió su padre. Sirvió a los ídolos a los que sirvió su padre y se postró ante ellos. Abandonó a Yahvé, Dios de sus padres, y no anduvo por el camino de Yahvé. El resto de los hechos de Amón, lo que hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá, y que dice aquí, termina, le sepultaron en el sepulcro, en el jardín de Usa, y reinó en su lugar su hijo Josías. A Josías ya lo vemos aquí mencionado entre los reyes importantes de Jerusalén. Muy bien. Importantes no por buenos, porque pues Ahaz no fue bueno y Sedecías resulta que veremos que tampoco. Pero ¿por qué pone al rey Sedecías? Porque Josías reina, vamos a ver algo del rey Josías, Josías reina del 640 al 609, del 640 al 609. Y
Hablamos que Ezequías, su bisabuelo había organizado una reforma religiosa. Pues hay algo importantísimo que se da en tiempos del rey Josías. Resulta que cuando cae el reino del norte, son traídos al reino del sur lo que la Biblia llama el libro de la ley. ¿Dónde encontramos el libro de la ley? Si nosotros vamos al libro del Deuteronomio, el corazón del libro del Deuteronomio, es decir, del capítulo 12 al 26, es este libro de la ley que se encontró en la Genisá. La Genisá era el depósito de los rollos cuando ya no se usaban, porque ya estaban maltratados, porque los habían sustituido por rollos nuevos. Entonces no se destruían así de que los voy a destruir, sino que se ponían en un depósito que estaba por ahí, pues como una bodega, un hoyo, era como un hoyo, ¿verdad? Donde se echaban, ¿para qué? Para que con el paso del tiempo se destruyeran, se desintegraran, ¿ok? Pero pues muchos eran de cueros de animales y pues no es fácil que cueros de animales se destruyan. Otros eran papiros, es decir, rollos con el papiro que es propio de Egipto, ¿verdad? De ahí vienen el tema de rollos donde escribían los egipcios. Y se pasó al mundo conocido de aquel entonces. Entonces, en tiempos de Josías hay un gran descubrimiento que lo encontramos en el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Encontramos ahí como tema Josías y la reforma religiosa. Y nos está diciendo abajo, versículo 3. En el año 18 del rey Josías, envió el rey al secretario Shafán, hijo de Azalías, hijo de Meshulam, a la casa de Yahvé, diciendo: sube donde Hilquías, sumo sacerdote, para que funde el dinero llevado a la casa y que los guardianes del umbral han recogido del pueblo. Bien, me voy al versículo 8. Resulta de que llega el sumo sacerdote Hilquías. El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Shafán: he hallado en la casa de Yahvé, en la Genisá, el libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Shafán, que lo leyó. Fue el secretario Shafán, ¿secretario de quién? Del rey Josías. Ya estamos en el reino del sur, ¿ok? Y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han fundido el dinero de la casa, Después el versículo 10. El secretario Shafán anunció al rey: otro asunto, mi rey, otro asunto. El sacerdote Hilquías me ha entregado un libro, no un libro, sino un rollo. Y Shafán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al rey, al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Shafán, es decir, a otros personajes, a otros ministros, reunió a las cabezas, ir a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque es grande la cólera de Yahvé que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro diciendo lo que está escrito en él. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Al leer la ley, el gran libro de la ley, el rey Josías se da cuenta que el pueblo, que el reino del sur está igual que el reino del norte. Y se da cuenta que están en un punto en el que si no se convierten, les va a pasar lo mismo que el norte. Por eso rasga sus vestiduras. Se da cuenta que como reino del sur, que como pueblo, están sumidos en el pecado. Traen la herencia de dos reyes
que han sido tremendos, que contaminaron al pueblo, el rey Manasés y el rey Amón, contaminaron al pueblo con prácticas idolátricas, con prácticas de hechicería. Y cuando ustedes lean el capítulo 12 al 26, verán que el sacerdote como que se ve en el espejo la realidad del pueblo y dice, estamos mal. Y entonces por eso dice al sumo sacerdote, por favor díganle a Yahvé, por favor díganle que realmente estamos mal, y Josías va a organizar una reforma religiosa en virtud de este hallazgo, en virtud de este hallazgo. Fíjense bien, en el capítulo 23, la lectura solemne de la ley, el rey hizo convocar a su lado a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, es decir, al reino del sur. Y subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá. ¿Cuál es la casa de Yahvé? El templo, ¿verdad? Y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el menor hasta el menor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahvé. Es decir, cerca en el templo estaba por ahí ese pozo llamado la Genisá. El rey estaba de pie junto a la columna. Hizo en presencia de Yahvé, atención, ¿qué hizo? La alianza, el compromiso, ¿sí? Para andar, para retomar el camino, para andar tras Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y con toda el alma, y para poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en el libro. ¿Y qué? Subrayen. Todo el libro confirmó la alianza. Después vemos aquí reforma religiosa de Judá, y en el versículo 24 vemos conclusión de la reforma religiosa. También los nigromantes y los adivinos, los terafín y los ídolos y todos los monstruos abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén fueron eliminados por Josías. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? En el 600, vamos a hacer grande esto, en el 609, vean, estamos en el 600, en tiempos de Josías, perdón, va a morir en el año 609, pero fíjense que es del 586 al 609, 586, 596, 606, ajá, veintitantos añitos en donde se ve que la reforma religiosa pasó en la mente del pueblo como qué, como flor de un día.
cosa que nosotros caemos frecuentemente en esos estados de gran entusiasmo religioso, de gran deseo de retomar los caminos que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces nos pasa que es como un viento que pasa, nos despeina, nos volvemos a acomodar el cabello y no pasó nada por aquí? Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó en el Reino del Norte, eso es lo que pasó en el Reino del Sur. Eso es lo que pasa en la historia de la humanidad, en donde de no ser por la acción salvífica de Dios, por ser un Dios compasivo, misericordioso, paciente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad, que perdona todo, no estaríamos verdaderamente perdidos. Continúo leyendo, dice así, que todos los monstruos abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén fueron eliminados por Josías para poner en vigor las palabras de la ley escritas en el libro que encontró el sacerdote Hilquías en la casa de Yahvé. Vean el versículo 25. No hubo antes de él ningún rey que se volviera como él a Yahvé. Por eso le pusieron el nombre del santo rey Josías. Que se dice con todo su corazón, que volviera como él a Yahvé, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según la ley, según toda la ley de Moisés. Ni después de él se ha levantado nadie como él. Bueno, hasta que llegó Jesús, ¿verdad? Pero mientras tanto, después de Josías, van a venir otros reyes, ahorita vamos a ver brevemente, hasta llegar al momento trágico, al momento de la caída, de la destrucción del reino de Judá. Muy bien, dice entonces, este escrito que recordemos que son un condensado de tradiciones, de escritos, de pronto nos va a poner que sin embargo, versículo 26, Yahvé no se volvió del ardor de su gran cólera que se había encendido contra Judá por todas las irritaciones con que le había irritado Manasés. Atención, habla del pecado que los gobiernos dejan caer como cascada a los pueblos que están bajo su dirección, ¿verdad? Y entonces dice versículo 27, Yahvé había dicho, también a Judá apartaré de mi presencia como he apartado a Israel. Habla del reino del norte y habla del reino del sur. Y rechazaré a esta ciudad que había elegido, a Jerusalén y a la casa de que había dicho, mi nombre estará en ella. Final del reinado de Josías. El resto de los hechos de Josías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Veamos cómo este estribillo se repite, ¿verdad? En sus días subió el faraón Neco, de Egipto, ¿verdad? Rey de Egipto hacia el rey de Asiria, junto al río Éufrates. Fue el rey Josías a su encuentro, pero Neco le mató en Megiddo en cuanto le vio. Ahorita explico a grandes rasgos. Sus servidores trasladaron en carro el cadáver desde Megiddo. ¿El cadáver de quién? Del rey Josías. Llegaron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le ungieron y proclamaron rey en lugar de su padre. Para explicar la muerte del rey Josías, tenemos que hablar de un poco de historia. Antes de la conquista, en tiempos incluso de Abraham,
y en tiempos de Moisés y en tiempos de Josué, ¿verdad? En tiempos de Josué, es decir, anterior a esta historia ya de que estamos viendo que ya cayó el reino del norte y ahora el sur. Resulta que en la antigüedad existían dos reinos muy poderosos y que eran grandes enemigos. Era el imperio faraónico, el imperio de los egipcios, que tenía bajo su dominio los territorios cananeos. De manera que el territorio cananeo eran territorios vasallos de Egipto. Entonces, un imperio que incluso se había extendido, dice el libro de Josué, dice el libro, las historias, es decir, los testigos arqueológicos, los testigos descritos, jeroglíficos y descritos de los pueblos de la Mesopotamia, dicen que el imperio del faraón llegó incluso hasta el río Éufrates. Vean, aquí río Tigris y aquí río Éufrates. Pues dicen que el imperio de los faraones llegaba hasta el norte. Es un poco una hipérbole, pero es un hecho que el imperio egipcio tenía su dominio sobre el territorio cananeo, ¿ok? Sobre el territorio cananeo. Pero dije que había otro imperio. Había otro imperio que era un imperio poderosísimo, tan poderoso como el imperio egipcio, que era el imperio de los hititas, con H. Este imperio tenía como frontera con el imperio egipcio una ciudad llamada Kadesh, donde hubo una gran batalla entre el imperio faraónico y el imperio hitita, ¿verdad? En donde, ¿qué creen? Ninguno ganó. Eran tan buenos los dos imperios que los dos imperios quedaron debilitados. Ninguno ganó y los dos perdieron. O los dos ganaron y los dos perdieron. Pero a partir de esa batalla hacia el siglo XIV, antes de nuestra era cristiana, quedaron debilitados ambos imperios. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ahora nos vamos a un mapa en donde vamos a localizar, miren aquí, la tierra actual no llega a Damasco, sino que es una lengüetita de tierra. Aquí, este es el Golfo de la Aqaba, aquí está la primera ciudad, la más al sur de Israel, que es la ciudad de Eilat, y de aquí empieza el desierto del Negev, y para arriba aquí obviamente situamos Jerusalén, pero tenemos al norte la ciudad de Dan, que era la frontera norte del imperio, del reino del norte o reino de Israel, de tal manera que tenemos la ciudad de Megiddo. Vamos a buscarla en alguno de nuestros mapas. Vamos a ver si en este mapa tenemos la ciudad de Megiddo. Miren, vean aquí al norte la ciudad de Israel, reinos de Israel y de Judá, el reino del norte destruido en el 721, y estamos a punto de ver caer el reino del sur. En nuestra Biblia de Jerusalén tenemos unos mapas al final de ella, ubiquemos perfectamente. Ah, no, aquí está Megiddo, claro, aquí murió el rey Josías. El rey Josías, ahora. Yo les decía que Egipto tuvo sobre su dominio los territorios cananeos. Obviamente aquí ya vemos que ha pasado tiempo, que ya los israelitas se establecieron las tribus en el norte, en el sur, pero Egipto siempre fue uno de los enemigos, pero no se entiende por qué. Los grandes historiadores no entienden por qué. La Biblia solo pone a tres grandes enemigos de los israelitas. Pone primero a los cananeos, es decir, a esas tribus
a esos ciudades-estado que estaban asentados antes de que llegaran los israelitas. Primer enemigo, los cananeos. Segundo enemigo, esas tribus nómadas, que intentaban establecerse también. O sea, la tierra de Israel era como atractiva, ¿verdad? Para otros pueblos nómades, según los grandes historiadores, o nómadas, como nosotros vemos, que también intentaban asentarse en esa tierra. Y un gran enemigo de los israelitas fueron los filisteos, de quienes ya hemos hablado. Pero también dice, ayer escuchaba yo al doctor en Historia de la Conquista, al doctor Daniel Weinstock, en ese recorrido, y él decía que las fuentes bíblicas no tienen también a ese enemigo, ese cuarto enemigo, que eran los egipcios. Y en los anales de la historia extrabíblica sí se habla de encuentros que tuvieron los egipcios con los israelitas cuando estos ya estaban establecidos. Muy bien. Los egipcios sentían que todavía debían recuperar el poderío que perdieron, ¿verdad? El poderío que perdieron cuando los israelitas entraron a la tierra. Y en una de esas actos de porque yo soy Egipto y porque esta tierra me sigue perteneciendo, Egipto, el rey, el faraón, por delicadeza, le pide permiso al rey Josías. Oye, déjame pasar que tengo un asunto pendiente. Tengo un asunto pendiente con un enemigo del norte. Sí, con Asiria. Recuerden que una cosa es Siria y otra cosa es Asiria, que está como por acá, ¿ok? Como más al este. Y entonces este faraón Neco le pide permiso a Josías, déjame pasar por la tierra. El rey Josías, que en definitiva pues ya llegó su hora, ¿verdad? En lugar de dejar pasar a Egipto, porque el pleito no era con los israelitas. En este momento el pleito no era con ellos. Pero en Megiddo, Josías pone a su ejército para decirle, pues no pasas. Y Egipto dijo, pues sí paso, mata al rey y Egipto sigue su camino. Es decir, que la muerte del rey Josías podía verse como una muerte que fue por una negligencia política, por un orgullo de que ahora no pasas por aquí. Muy bien, entonces, ¿qué se sigue a esto? Muere el rey Josías y entonces viene a continuación su hijo Joacás, que reina 3 meses. Y a Joacás lo sucede su hijo Joaquim, que reinó del 609 al 598. Pero veamos que el reino del sur ya va de picada. Va de picada. Por eso dice el texto, también Judá va a caer. ¿Ok? Entonces, a Joaquim le sucede su hijo Joaquín. Yo digo que los nombres tan parecidos luego nos causan conflicto, ¿verdad? Josías, Joacás con Z al final, Joaquim con doble Y, y de Joaquim, Joaquín. ¿Cuándo viene la primera deportación a Babilonia? Joaquín es llevado al destierro y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pone en el trono, lo sustituye por su tío Matanías con doble T, a quien el rey de Babilonia le cambia el nombre por Sedecías. Es decir, el tío de Joaquín es llevado a Babilonia en la primera deportación en el año 598, cuando va a ser el tiro de gracia, para que caiga el reino del sur. El reino del sur
va a caer en el 586, la segunda deportación. De tal manera que Sedecías es el nombre del hijo de Joaquín, que originalmente se llamaba Matanías con doble T, y que el rey de Babilonia le cambió el nombre por Sedecías. Muy bien, sitio de Jerusalén. En el capítulo 25 lo tenemos. Dice, Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia como patadas de ahogado. No, mira, yo soy el rey, a mí no me vas a ganar. Pero ya estaba, dice el versículo 2. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías, el mes cuarto, el 9 de mes, cuando arreció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo. Un sitio. ¿Cómo sitiaron? No por el agua, por los alimentos. Las tropas, versículo 5, bueno, no, continuó dice, entonces se abrió una brecha en la ciudad y el rey partió. El rey Sedecías se escapó. ¿Pero qué creen? Pues que lo pescan con sus hijos. Al rey Sedecías le sacan los ojos, se lo llevan a Babilonia. Hay un juicio en la puerta de la ciudad de Babilonia y entonces ante sus ojos asesina a sus hijos. El rey babilonio, el rey caldeo y babilonio es lo mismo, mata a los hijos y luego le saca los ojos al rey y luego ya lo mata. Muy bien, la crueldad. Entonces dice así, se abrió una brecha en la ciudad durante la noche por el camino de la puerta entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban alrededor de la ciudad, y se fue. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en los llanos de Jericó, nada lejitos. Entonces todo el ejército se dispersó de su lado. Capturaron al rey y lo subieron a Ribla, donde el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Los hijos de Sedecías fueron degollados a su vista y a Sedecías le sacó los ojos, le encadenó y le llevó a Babilonia. Capítulo 25 del libro de los Reyes. Y para concluir esta trágica etapa, vamos a cerrar con el saqueo de Jerusalén y segunda deportación. En el mes quinto, el 7 del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Versículo 9. Incendió la casa de Yahvé y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, una ciudad devastada. Todas las tropas caldeas que había con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, tremendo lo que sucede siempre, y el resto de la gente. Concluyendo, en el año 586, la ciudad de Jerusalén incendiada, las murallas derruidas, el templo destruido, quemado, el sacerdocio queda sin chamba, los importantes de la ciudad, los ancianos, los más importantes desde el punto de vista del imperio conquistador, son llevados a Babilonia. Quedan en la tierra los pastores, los pobres, los leprosos, pero algo muy importante, que sucedió en el año 586. Fue el fin de la dinastía davídica. Después del rey Sedecías, ningún rey volvió a sentarse en el trono de Jerusalén. Ya veremos toda esa doctrina, ese pensamiento, esa espera de que Dios continuara su promesa, dando al pueblo un rey. Mientras tanto, nos
quedamos con el tiempo con el pueblo que es llevado a Babilonia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.